Hola a todos, buenos días, buenas tardes de Madrid. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de Prime. Un día más, agradecer su asistencia a este webinar de apertura del mercado americano. Como siempre, vamos a empezar con un breve resumen con el informe del mercado del día de hoy. Luego veremos y luego pasaremos ya a MetaTrader para ver las cotizaciones y analizar el mercado. El informe del mercado del día de hoy, bueno, 13 de marzo, en el cual los mercados afrontan la jornada con un tono claramente defensivo, mientras la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en una segunda semana sin dar señales por el momento de que vaya a haber una desescalada, ¿vale? Sí que es cierto que durante la semana Donald Trump en varias declaraciones ha comentado que la guerra estaba cerca de finalizar, pero los ataques y los siguen produciéndose por ambas partes. Y no parece ser que Irán esté por el momento dispuesto a llegar a algún tipo de acuerdo de paz o desescalada, ¿vale? Por tanto, el petróleo sigue siendo el principal catalizador de los mercados financieros porque es el que está viendo mucha volatilidad estos días y es el que está, bueno, pues siendo, por así decirlo, trayendo la incertidumbre y, bueno, lo que puede provocar un incremento de la inflación en los próximos meses, ¿vale? Como comentábamos, el conflicto entra en su segunda semana, ¿vale? Ofensiva aliada continuada todos los días. Hay siempre, bueno, todos estos días están produciendo nuevos bombardeos estadounidenses e israelíes sobre objetivos militares, nucleares y energéticos en Irán. De hecho, la guerra, como hemos comentado en los últimos días, no solamente están atacando a puntos estratégicos energéticos, que obviamente una cosa es de que se cierre este Hormuz y no se permita pasar el petróleo, que eso obviamente lo que hace es, bueno, pues que se produzcan retrasos en entrega y que pueda haber que se encarezca el precio del petróleo, sino que también se están produciendo ataques por ambas partes a infraestructuras energéticas, ¿vale? Que eso hay que reconstruirlo después y eso pues puede obviamente producir que haya bueno, pues todavía más volatilidad en los mercados financieros y todo en el petróleo, ¿vale? También se están produciendo ataques a posiciones de Hezbollah en el Líbano, ¿vale? Por su parte, la respuesta iraní, ¿vale? Sigue con su campaña diaria de misiles y drones contra Israel y contra estaciones militares y energéticas y de los aliados occidentales en el Golfo, ¿vale? Incluyendo en las últimas horas, según hemos conocido en diferentes informaciones, bases, no solamente estadounidenses, sino también bases con presencia de tropas europeas. Que esto podría hacer que el conflicto escalase todavía aún más, ¿vale? El conflicto parece entrar en una fase de desgaste prolongado sin señales de contención por ninguna de las partes, ¿vale? Además, no sé si lo hemos puesto también aquí hoy, pues si no, lo hablamos el pasado miércoles y el lunes en los informes de mercado, de que Irán también está atacando a las plantas potabilizadoras de agua, ¿vale? Potabilizadoras de agua, bueno, de agua del mar para potabilizar en los países del Golfo. Y eso, pues, obviamente, depende mucho de esas plantas porque el agua es escaso en esa región, ¿vale? Esta mañana el petróleo, ¿vale? Cuando hacíamos el informe de mercado, volvía a superar los $100 por barril, y luego veremos pues, las consecuencias. Aunque bueno, a lo largo de la sesión, como venimos comentando, la volatilidad está siendo muy grande y bueno, como vamos a ver esta mañana, los mercados se tenían en rojo, pero ahora estamos dando ligeramente en positivo, ¿vale? El barril de Brent esta mañana cotizaba por el $101 más o menos, con prima geopolítica, ¿vale? El West Texas, el americano, que es un poco más ligero, $96, ¿vale? Y el estrecho de Hormuz, que transita el 20% de petróleo por esas rutas, pues sigue más o menos cerrado, no más que están dejando por el momento pasar a buques chinos, rusos y poco más, y parece ser que Irán, hay informaciones de que está minando la zona para que no dejar pasar otros barcos. Entonces, como comentamos, esto pues trae tensión a la zona. Se han producido ataques contra buques petrolíferos en las proximidades del estrecho de Hormuz y contra terminales e infraestructuras de almacenamiento en el Golfo, ¿vale? Y también de extracción en el almacenamiento, ¿vale? Entonces, esto, ojo, porque reconstruir todas estas cosas puede tomar meses. Mientras, el gráfico, el tráfico energético continúa bajo amenaza, el mercado seguirá incorporando una prima de riesgo en el crudo, ¿vale? Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el cierre de Estados Unidos de ayer. Tenemos el cierre de Estados Unidos de ayer, los futuros y la sesión europea y asiática esta mañana.
¿vale? Estados Unidos, cierre de ayer, tenemos descensos generalizados, siendo el Russell 2000 el más afectado con una caída superior al 2%, 2,12%. Aún así, el Nasdaq cedió un 78%, el Standard Poor's 1,52% y el Dow Jones 1,56%, ¿vale? Las caídas, ¿vale? Como vemos, más intensas se produjeron en las empresas de pequeña capitalización, ¿vale? Por su parte, la sesión asiática, ¿vale? Cerró a esta noche con descensos superiores al 1%. El Nikkei cediendo un 1,40% y el Kospi cediendo un 72%. Esta mañana los descensos en Europa han generalizados. 0,7, 0,8, 0,6, 0,8, ¿vale? Tanto en el DAX, CAC, Eurostoxx e IBEX. Y ayer obviamente cerraron en negativo con bastantes descensos, ¿vale? Pero los futuros esta mañana venían también en negativo en Estados Unidos, pero por el momento, ahora como vamos a ver, parece ser que la apertura del mercado se ha girado, ¿vale? ¿Qué tenemos? Tres factores importantes, materias primas y el dólar. El dólar sigue fuerte y el eurodólar sigue en su caída hacia la zona de 1,15. El eurodólar sigue, el euro se sigue perjudicando frente al dólar, el dólar sigue siendo, actuando como activo refugio, ¿vale? Y esto, pues obviamente, si encima el petróleo sube mucho de precio y el petróleo se compra en dólares, pues nos va a costar más a los europeos todavía esta crisis, ¿vale? El oro sigue con ligeras correcciones, aunque realmente está bastante estable en torno a los $5.100 más o menos por onza, ¿vale? Pero en las últimas semanas, bueno, en los últimos días se está viendo perjudicado esta tendencia alcista, ¿verdad? Que tiene, se está viendo perjudicada por la fortaleza del dólar. Y por su parte, la plata tiene una corrección un poquito más pronunciada de lo que está sucediendo en el oro, ¿vale? Y esto, aunque la demanda de cobertura geopolítica sigue presente en los metales preciosos. Y todo esto es porque el dólar está actuando como activo refugio y se está llevando parte de ese mercado. Ayer, cambiando un poco de tercio, conocimos el dato de peticiones de desempleo en Estados Unidos. Dato importante. Bastante importante porque la semana pasada, el viernes pasado, conocimos el NFP y fue un dato desastroso para Estados Unidos, fue un dato malísimo, hablando de que, bueno, señalando el incremento de la economía y del mercado laboral en Estados Unidos, porque también el dato del PIB fue peor de lo esperado la semana pasada. Entonces, esta semana sí que es cierto que las peticiones de desempleo han sido ligeramente mejores que el dato anterior. ¿Por qué? Se esperaban 214.000 peticiones y finalmente fueron 213.000 peticiones semanales. ¿Vale? Tanto el mercado laboral puede mostrar una cierta resiliencia, aunque bueno, aunque seguimos todavía con riesgo de crecimiento enfriado y el coste energético al alza. ¿Vale? Como digo, como ponemos aquí, el contexto es preocupante, porque la semana pasada tuvimos un dato de NFP muy malo, un dato de paro muy malo en Estados Unidos, que introdujo muchas dudas sobre la posible desaceleración y la combinación de desaceleración económica, posible incremento de inflación, shock energético y tal, pues puede retrasar la política de la Reserva Federal de bajar tipos de interés. Y por último, la conclusión. ¿Vale? La conclusión, y ahora vamos a ver las cotizaciones en tiempo real y luego pasamos a la detalle. La evolución del conflicto de Oriente Medio, especialmente cualquier alteración en el suministro energético a través de estos Hormuz, continúa siendo el principal factor que guía el sentimiento de los inversores, ¿vale? Petróleo cerca o por encima de $100 es bastante peligroso, ¿vale? Y incrementará mucha volatilidad. Y por lo tanto tendremos que tener un seguimiento continuo en la evolución del conflicto, sobre todo estar atentos a las declaraciones de Donald Trump, que sabemos que cada vez que habla el mercado se mueve muchísimo, y sobre todo cualquier novedad en el frente de guerra y en el tema energético, de ver cómo evolucionan en los mercados, ¿vale? Antes de pasar a trader, vamos a pasar un momento a ver las condiciones en tiempo real, ¿vale? Ya tenemos el mercado abierto. Recordemos que abrió esta semana una hora antes debido al cambio de Estados Unidos. En Europa lo cambiaremos en unos días, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí Estados Unidos, aunque cotizaba esta mañana los futuros en negativo y ayer cerramos con bastantes descensos, ahora mismo estamos cotizando en positivo, en torno a 0,35% del Dow Jones, Standard Poor's 0,25 más o menos, el Nasdaq en torno a 0,20 y el Russell 2000 en torno al 0,15. Como vemos, es un pequeño rebote, ¿vale? Con respecto a las pérdidas de ayer, que podía entrar dentro de lo normal debido a la volatilidad que tenemos en las últimas sesiones, ¿vale? Por su parte, el IBEX 35 esta mañana, como veíamos, estaba haciendo un 0,8%, ahora mismo sube, bueno, sube, está plano porque sube
0,01%. ¿Vale? Entonces cotizamos plano, prácticamente con el cierre de ayer. Vemos que el mínimo de la sesión ha sido 16.824 puntos. ¿Vale? Ahora mismo estamos en 17.141. Es decir, hemos recuperado parte del terreno perdido. Y lo mismo ha sucedido con los índices europeos, exceptuando el CAC francés, que sigue cotizando en negativo, pero menos de lo que está mañana. ¿Vale? Tanto el DAX también pasó de terreno negativo a positivo, el FTSE también y el Eurostoxx también ha pasado. ¿Vale? Pero como estamos viendo, prácticamente planos. Ha recuperado parte de terreno negativo de terreno perdido, pero prácticamente plano. Entonces, ahora vamos a pasar a MetaTrader y vamos a comenzar con un instrumento que en las últimas semanas parece ser que está recuperándose en la última semana, ¿vale? Que es el Bitcoin. El Bitcoin durante este periodo se ha comportado principalmente como un activo de riesgo. No ha sido un activo refugio en situaciones de alta inestabilidad y de alta volatilidad, ¿vale? Pero estamos viendo que parece ser que está rompiendo al alza este triángulo rectángulo que tenemos aquí marcado. Marcando ahora mismo tenemos aquí un pequeño techo aquí que tenemos aquí ahora mismo, ¿vale? Sería esta la resistencia que tenemos aquí marcada. Y ya el precio se está apoyando en su media móvil de 18 sesiones para buscar impulso alcista. Anteriormente cotizaba por debajo y actuaba como resistencia y actuaba como soporte. Entonces, nos seguimos peleando con las medias móviles de 18 ahora por debajo como soporte y la media móvil de 40 sesiones que es el de medio plazo, ¿vale? Pero sí que estamos viendo también como el MACD empieza a decrecer en torno negativo para llegar prácticamente a cruzar el nivel de cero, sentido alcista, que eso podría ser una señal de compra, ¿vale? Y vemos como el estocástico empieza a coger también impulso y se está acercando a zonas de sobrecompra. Entonces, la ruptura de este máximo anterior, de este máximo que tenemos aquí, de este nivel de $74.000 más o menos, podría abrir la puerta a un impulso mayor buscando el siguiente nivel, que sería el 61,8% de Fibonacci de retroceso de los máximos históricos que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, parece ser que el Bitcoin podría coger impulso. Sí que es cierto que no tenemos muchas resistencias, porque la caída fue bastante fuerte, desde los 90.000 hasta los 61.000, 60.000 más o menos, que llegó desde este nivel, cayó prácticamente a plomo, no tenemos prácticamente resistencias. Sí que es cierto que tenemos aquí este gap, que sería muy interesante que el Bitcoin pudiese cerrarlo, ¿vale? Cerrar ese gap de manera alcista sería interesante de cara al futuro, ¿vale? Que bueno, mientras llegamos a ese gap, probablemente nos enfrentaremos a la media de 200. Entonces, técnicamente hablando, incluso en el gráfico semanal, lo vemos aquí, gráfico semanal, teníamos claramente esta divergencia bajista, ruptura, y bueno, vemos que hemos estado una, dos, tres, cuatro, cinco, 6 semanas coqueteando, peleándonos con la media de 200 sesiones en rojo. La hemos roto temporalmente, incluso la semana pasada empezamos cotizando por debajo de ese nivel. Pero finalmente el precio con esta ruptura está con la de esta semana. Esta semana está subiendo un 7% el Bitcoin después de muchos meses bajista, ¿vale? Entonces, este mes de marzo subimos un 8% y por esta semana subimos un 7%. Importantísimo. Pero todo esto dependerá, como decimos, de cómo va a evolucionar el mercado, ¿vale? Porque no se está comportando precisamente como un activo de riesgo. Perdón, como un activo de refugio, sino que se está comportando más bien como un activo de riesgo. El petróleo, ¿vale? Esta mañana comentábamos que estaba cotizando en torno a los $100, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el petróleo y tenemos la vela semanal y vemos la gran volatilidad que ha tenido esta semana el petróleo, ¿vale? Que es, bueno, prácticamente, bueno, la semana pasada cerramos aquí en torno a los $93, abrimos esta semana en torno a los $100 y llegamos a tener máximos de $120, ¿vale? Ahora mismo el petróleo sigue cotizando por encima de los $100. ¿Vale? Perdón, abrimos aquí la semana en $107, llegamos a 120 y ahora mismo cotizamos aquí. Cotizamos por encima de los $100, más o menos, ¿vale? Esto es importantísimo, porque si cerramos la sesión, la semana, por encima de los $100 por barril, esto podría incrementar la semana que viene el shock energético, ¿vale? Vemos que obviamente el movimiento ha sido espectacular, son dos velas semanales cuando comenzó el conflicto, rompiendo la resistencia que teníamos aquí, las medias móviles están muy lejos.
El análisis técnico ahora mismo no nos funciona, no sirve mucho en el petróleo, porque el petróleo ahora mismo se mueve en base a golpes de comentarios de Donald Trump, ataques y volatilidad y dudas e incertidumbre, ¿vale? Pero sí que es cierto que cerrar la semana en este nivel, por encima de los 100, sería bastante preocupante, ¿vale? De hecho, vemos que la vela esta semana, hemos llegado, el mínimo semanal fue $81 y el máximo fue 120 dólares. Es decir, tenemos $40 de diferencia en el barril. Y de esa semana, como hemos presentado varios informes de mercado, esto se produce porque, bueno, aparte de la volatilidad, también porque el descenso tan fuerte que se produjo fue porque el G7 anunció la liberación de parte de sus reservas, 400 millones de barriles, ¿vale? Para intentar paliar la crisis energética. Pero, ojo, la crisis energética se puede prolongar si el conflicto se prolonga más en el tiempo y esto puede atacar, obviamente, la inflación del mes de marzo, cuando veamos el próximo mes de abril, veremos que la inflación se ha disparado en todos los países, ¿vale? El oro, tengo aquí, como vemos, sigue cotizando por encima de los 5.000 y apoyándose en gráfico semanal, vamos a poner un gráfico diario para verlo mejor, ¿vale? Nos seguimos apoyando en su media móvil más o menos, en el rango este de soporte aquí, tenemos los tres soportes, los soportes de 5.000 y una tendencia alcista, ¿vale? Aunque hoy, vamos a ajustar un poco más la línea para ponerla mejor, así, ¿vale? Hoy estamos apoyándonos en este soporte de aquí, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que mientras no perdamos el nivel de los 5.000, que sería perder no solamente los 5.000 el nivel de soporte, sino romper los tres soportes que tenemos aquí, confirmar ruptura a la baja, la media de 18, también romperíamos a la baja la media de 40 periodos, 40 sesiones de medio plazo, ¿vale? Perder los 5.000 sí que abriría la puerta a una corrección mayor porque realmente no tenemos soporte relevante. El siguiente soporte relevante podría ser esta zona de aquí, ¿vale? Que tenemos por aquí marcada. Los $4.600 por onza, ¿vale? Estamos viendo que el oro en las últimas semanas no se está comportando como el activo de refugio por excelencia, pero sigue manteniendo fortaleza, tendencia alcista, ¿vale? Aunque en el corto plazo tenemos este nivel de tendencia bajista aquí, y manteniendo soportes. Entonces, mientras mantengamos soportes, no hay problema. Aparte, tampoco se observa ningún tipo de divergencia con su MACD ni con el estocástico y nada. Simplemente estamos viendo que está descansando. Y esto probablemente incluso puede ser hasta positivo de cara al oro, de cara al futuro. Porque si nos vamos al gráfico semanal, nada más que tenemos que ver la pendiente de subida que ha tenido el oro el año pasado. ¿Vale? Es decir, que estamos saliéndose en el gráfico semanal de la sobrecompra acumulada, el MACD todavía sigue con fuerza, seguimos bastante grande el histograma, bueno, lo vamos a seguir y seguimos para el nivel de soporte. Hay que vigilar, pero podría ser una corrección sana de cara al futuro, mayores impulsos. El euro. El euro, como comentábamos, se sigue perdiendo terreno frente al dólar. De hecho, ahora mismo estamos juntando en 1,14, hemos roto el nivel de 1,15, que es ese soporte naranja que tenemos aquí marcado, ¿vale? Y estamos cotizando por debajo ya ayer y hoy por debajo de la media de 200. La ruptura de la media de 200 es el soporte más importante. Esto sí que puede hablar de un cambio de tendencia. Obviamente este cambio de tendencia se está viendo provocado por la situación geopolítica y por la fortaleza del dólar de cara a esta situación debido a su carácter como activo refugio, ¿vale? Pero sí que es cierto que estamos viendo esta ruptura y nos está llevando a los soportes que tenemos aquí. El soporte significante sea el nivel de 1,13,957, más o menos 1,14, más o menos, ¿vale? El MACD también ha confirmado con cruce de sentido negativo, cruce a la baja del nivel de cero, señal de venta. Cruce de medias móviles, señal de venta. Y el estocástico cotizando cerca de los niveles de sobreventa, que indica fortaleza en este caso porque tenemos señales de venta activas todavía, ¿vale? Y no se ve ningún tipo de divergencia entre el precio y sus indicadores, ¿vale? Entonces, el dólar se puede seguir, por así decirlo, fortaleciendo y bueno, podríamos buscar este nivel de soporte de aquí porque hemos roto la media de 200. Hay que estar atentos a lo que sucede. Este mes el euro cede un 3% frente al dólar. ¿Vale? Y tenemos que tener en cuenta que relativamente hace poco, en enero, finales de enero, estábamos en torno a 1,20, ¿vale? Estamos a 1,14 buscando el 1,13.
por así decirlo. Entonces, hay que estar muy pendientes a lo que está sucediendo con el euro frente al dólar, ¿vale? Vamos a pasar a los índices americanos, que, como vemos, este es el Standard Poor's. Standard Poor's ya, bueno, podemos confirmar que la cuña alcista que teníamos aquí se rompió. Este mes tenemos casi un 3%, un 2,95% por el momento, y ahora, bueno, pues estamos en estos niveles. Vale, pues estamos cotizando. Perdimos finalmente el soporte que teníamos aquí marcado en rojo, el soporte de los 6.672 puntos, ¿vale? Y ya llevamos dos sesiones cotizando por debajo de ese nivel, ¿vale? La ruptura de ayer lo confirmó. Eso sí, nos hemos apoyado en la media de 200. Este es actualmente su principal nivel de soporte. Pero estamos viendo que ya las medias móviles de corto y medio plazo han cruzado a la baja, el precio ha perdido el primer soporte, nos estamos enfrentando al segundo soporte, que es el principal, la media de 200, aunque es cierto que tenemos un soporte por aquí también cerca, que sería el inicio del impulso de esta cuña, ¿vale? Este nivel de aquí. Entonces, bueno, tenemos dos soportes bastante cercanos, pero seguimos hablando de lo mismo, seguimos jugando con fuego. No estamos en modo sell-off, no estamos en modo pánico, pero sí que estamos jugando con soportes y poco a poco lo vamos perdiendo. Entonces, es muy importante vigilar este soporte de aquí. Todo esto que estamos hablando puede cambiar mañana o puede cambiar pasado si finalmente se anuncia un alto al fuego en Irán y se abre el techo de Hormuz. Es decir, ahora mismo estamos hablando de una situación que técnicamente hablando, el análisis técnico puede cambiar de un momento para otro porque ahora mismo lo que manda es la geopolítica. Ahora mismo lo que manda es la geopolítica y lo que manda es la situación bélica. No, no podemos hacer otra cosa. Pero sí es cierto que esto nos está llevando a perder soportes y bueno, pues si ya perdemos este soporte de aquí, sí que podríamos empezar a hablar de un cambio de tendencia alcista-bajista porque es la media más importante, sería el soporte más importante, la media de 200, ¿vale? Entonces hay que tener bastante cuidado con lo que estamos viendo. De hecho, si marcamos un Fibonacci, ¿vale? Desde este mínimo a este máximo, probablemente esa media de 200 esté en torno al 23% de Fibonacci. Un poquito para arriba, pero vamos, prácticamente. El soporte anterior que tenemos aquí, el rojo, bueno, el siguiente nivel de soporte, esta zona aquí de confluencia, sería el 23,6% de Fibonacci. Entonces, la ruptura de este nivel de soporte de aquí sí que abre la puerta, claramente. Tenemos aquí un rango de soporte bastante importante, pero sí que nos llevaría al 38,2% de Fibonacci, que sería descender hasta 6.150 puntos. ¿Vale? Entonces, estamos en un momento delicado. Vamos a pasar al Nasdaq. El Nasdaq, vemos como finalmente esta semana peleó con este nivel de soporte de aquí que tenemos aquí señalado en la franja, en el rango naranja, ¿vale? Pero todavía seguimos con tendencia bajista. Seguimos cotizando por debajo del nivel de soporte de extensión naranja. Las medias móviles de corto y medio plazo ya se han cruzado y están en pendiente bajista y bastantes paradas en tendencia bajista de corto plazo, ¿vale? Entonces, el precio se sigue estrechando y se sigue estrechando con su soporte. Y vamos a lo mismo, la pérdida de este soporte abriría las puertas a una corrección bastante mayor, probablemente es a ese nivel de acá. Si yo aquí también meto un Fibonacci, va a ser muy similar a lo que hemos visto en el Standard Poor's, ¿vale? Ese nivel de soporte es el 23,6% de retroceso, ¿vale? Tenemos aquí marcado. Entonces, el siguiente nivel de soporte, el 38,2, es que fijaros que está aquí puesta la línea y son prácticamente coincidentes. Entonces, el precio poco a poco se va estrechando y se va acercando a su soporte, ¿vale? Y este precio, si finalmente rompemos este soporte, nos llevaría a buscar el siguiente nivel. Y ya sí que podemos estar hablando de una confirmación de cambio de tendencia alcista-bajista. Hemos pasado alcista claramente a lateral claramente. Es un lateral importantísimo, pero es que estamos peleando en el lateral con los soportes y con la volatilidad que tenemos hoy en día. ¿Vale? Entonces, realmente esto, la ruptura de esto, sí que podríamos tener una queda hasta aquí y ya veríamos que el precio ha hecho así. ¿Vale? Y ya estaríamos hablando de un cambio de tendencia alcista-bajista. Entonces, lo mismo. No estamos en pánico, pero seguimos peleando y luchando por esos soportes cada vez más, de manera más clara. ¿Vale? Y el Dow Jones, ¿vale? El Dow Jones, por último, el Dow Jones tenemos aquí que seguimos peleando igual con el soporte de la media móvil de 200. ¿Vale? Esta semana cede un 1,55, un 4% en el mes, el Dow Jones, ¿vale? Aquí,
sí que hemos visto ya claramente que el precio ha girado a la baja, ya ha cedido, ¿vale? De hecho, la tendencia alcista fue muy clara. El rango lateral ha sido mucho más corto que en el Standard Poor's y que en el Nasdaq y ha caído, ha sido más rápido, ¿vale? De hecho, bueno, vamos a este Fibonacci, bueno, ya vemos que estamos por aquí, vamos a ampliarlo, vamos a ponerlo como si fuese el anterior y vamos a ver que probablemente ya, como comentábamos, en este caso sí estamos poniendo ya por debajo de 23,6 de Fibonacci. Lo estamos perdiendo. Por lo tanto, la ruptura de ese soporte que tenemos aquí, 200, nos llevaría, es que, lo vemos aquí, claramente coincide el 38,1% de retroceso de Fibonacci con este nivel que tenemos aquí marcado, ¿vale? Que fue este doble techo que viene de aquí atrás, es que estos niveles vienen de por aquí atrás, ¿vale? Ese soporte, actual soporte anteriormente resistencia, ¿vale? Entonces, estamos viendo claramente que aquí ya el precio ha hecho así, ¿vale? Ya estamos cambiando lo que es la tendencia. Entonces, el momento clave. Igual, no estamos en un momento de pánico, pero jugamos con soportes y estamos jugando con fuego, ¿vale? Igual, lo que comentaba anteriormente, todo esto puede cambiar en un rato, en un momento, si la situación geopolítica se modifica. Entonces, ahora mismo el análisis técnico está un poco secuestrado por la actualidad, ¿vale? Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por asistir a este webinar de del mercado y les deseo un feliz fin de semana. Un saludo y buenas tardes.